Bendiciones. Esta es la cátedra de profetas mayores. Nuestra profesora es Kelly Salcedo. Hoy vamos a exponer sobre los libros de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Somos el grupo número 2 y está conformado por las estudiantes Nola Barrera, Luzmeri Machado y mi persona Lorena Isis. Vamos a hablar específicamente de estos dos libros, de todo lo que tiene que ver con ellos, quiénes fueron sus autores, el marco histórico, la estructura de los libros, qué aportan teológicamente hablando estos libros. Ahora bien, comenzaré hablando sobre el libro de Jeremías. ¿Quién fue su autor? El profeta Jeremías. Recordemos quién fue este profeta. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió en Jerusalén, en una época triste de la historia de este pueblo hebreo. Recordemos que en esta época ya el reino de Israel estaba dividido, habían dos reinos, uno el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Este profeta fue llamado como profeta no solamente a Israel, sino para las naciones. Él advirtió a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Este profeta predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer justicia sobre Israel, destruyéndolo y llevando al pueblo al exilio. Y tristemente esta profecía se cumplió. El mismo profeta Jeremías fue testigo del asedio y destrucción de Jerusalén cuando fue llevada al exilio. Recordemos que este profeta es recordado como el profeta llorón porque su carácter era sensible y noble. Ahora bien, ¿cómo surge este libro? En el capítulo 36 de este libro, después de 20 años que Jeremías predicaba a Jerusalén, Dios los llamó a reunir todos sus sermones, ensayos y poemas para que los escribiera. Y Jeremías empleó a un escriba llamado Baruch, quien fue el encargado, fue como su secretario, para reunir todo este material en un solo rollo. Es por esta razón que el libro se le conoce como una antología, es decir, es un libro de colección. Este libro presenta al profeta Jeremías como mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál es la estructura de este libro? Cabe destacar primeramente que este libro es una combinación de historia, poesía y biografía. Jeremías a menudo utiliza el simbolismo para comunicar su mensaje. Dentro de la estructura del libro, Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia, más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver no solo los desafíos, sino también los sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios con su pueblo, y a su vez Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos. Jeremías, como muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predecir el futuro, sino en predicar a sus contemporáneos, tratando de llevarlos de regreso a una relación de amor con Dios. La fecha del libro de Jeremías está entre el año 626 años antes de Cristo. El profeta Jeremías profetizó en Judá durante los reinados de 5 reyes, que fueron Josías, Joaquín, Joacim y Sedequías. Y su ministerio continuó hasta el tiempo después de la caída de Jerusalén en el 586 años antes de Cristo. Los profetas que fueron simultáneos con Jeremías fueron Nahum, Habacuc, Abdías y el profeta Ezequiel, pero este era mucho más joven que él y este profetizaba en Babilonia. Durante estos 5 reyes, Jeremías se dedicó a profetizar. Y él veía cómo erraban en la política estos reyes y se dirigía a ellos para hablarles del propósito de Dios para Judá. Mas, sin embargo, ninguno de ellos quiso escuchar las advertencias. Uno de ellos, llamado Joacim, tuvo una actitud muy hostil contra el profeta, rompiéndole o destruyendo un manuscrito que éste le envió, rasgando el texto y echando los pedazos al fuego. Sedequías, que fue otro rey, actuó como un gobernante muy débil e indeciso y en ocasiones solicitaba los consejos de Jeremías, pero en otras oportunidades dejaba
a sus enemigos que lo maltrataran y lo enviaran a la cárcel. Jeremías poseía un corazón lleno de compasión por su pueblo y oraba fervientemente por él cuando el Señor le dijo que no lo hiciera. Jeremías condenó a los gobernantes, los sacerdotes y a los falsos profetas que perdían al pueblo. Incluso condenó la idolatría de la gente y advirtió el juicio que enfrentarían de no arrepentirse. El pueblo de Israel se corrompió tanto que Dios debió desintegrar la nación, vencido y conducido al exilio. Pero Dios en su infinita misericordia siempre los ayudaría. Dios conduciría un remanente de regreso a Judá. Él castigaría a las naciones que lo habían castigado y daría cumplimiento a su viejo pacto con Israel, David y los levitas. Les entregaría un nuevo pacto y escribiría en sus corazones sus leyes. El trono de David entonces sería restituido. El mayor aporte teológico de Jeremías fue su concepto del nuevo pacto. Era necesario un nuevo pacto entre Dios y su pueblo porque este último había violado el anterior. Se necesitaba un pacto nuevo, un pacto de gracia y perdón escrito en el corazón humano más que un pacto legal grabado en piedra. Jeremías veía a lo lejos en el amanecer de una era de gracia en la persona de Jesucristo. Tan es importante Jeremías en la teología bíblica que es el pasaje más largo del Antiguo Testamento, que se cita también en el Nuevo Testamento en Hebreos 8, capítulo 8 al 12. Y cierro esta parte con este versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. A continuación, nuestra hermana Luzmeri Machado. Dios me le bendice, mi hermano. Mi nombre es Luzmeri Machado. En esta oportunidad vengo a exponer sobre el libro de Lamentaciones. El autor del libro. El libro de Lamentaciones no identifica específicamente a su autor. La tradición es que el profeta Jeremías fue quien escribió Lamentaciones. Esta opinión es muy probable considerando que el autor fue un testigo de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Jeremías se ajusta a esta descripción. Podemos ver en 2 de Crónicas 35, verso 25. Fecha de escritura. El libro de Lamentaciones fue escrito probablemente entre el año 586 y el año 575 a.C., durante o poco después de la caída de Jerusalén. El libro de Lamentaciones está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo representa un poema separado en el hebreo original. Los versículos son acrósticos, cada uno de los cuales comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías comprende que los babilonios fueron la herramienta de Dios para traer juicio sobre Jerusalén. Lamentaciones capítulo 1, versos 12 al 15. Lamentaciones deja en claro que el pecado y la rebelión fueron las causas de la ira de Dios fuera derramada. Lamentar es lo apropiado en tiempos de angustia, pero pronto deberá dar paso a la contrición y al arrepentimiento. Lamentaciones capítulo 3, versos 40 al 42. Referencias proféticas. Jeremías fue conocido como el profeta llorón por su profunda y permanente pasión por su pueblo y su ciudad. Lamentaciones 3, 48, 49. Este mismo dolor por los pecados del pueblo y su rechazo de Dios fue expresado por Jesús mientras aproximaba a Jerusalén y veía futuro su destrucción a manos de los romanos. Lucas capítulo 19, verso 41 al 42. A causa del rechazo de los judíos a su Mesías, Dios usó el asedio romano para castigar a su pueblo. Pero Dios no disfruta el tener que castigar a sus hijos. Y su oferta de Jesucristo como una expiación por el pecado muestra su gran compasión por su pueblo. Un día por Cristo Dios secará todas las lágrimas. Apocalipsis 7, 17. Rasgo literario.
El libro es totalmente poético. Cada uno de los 5 lamentos contiene 22 versículos, excepto el tercero, que tiene 66 versículos, 3 veces 22, reflejando el número de letras del alfabeto hebreo. Además, los primeros 4 son acrósticos. Capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1. Los primeros 3 lamentos son igual en longitud. Cada versículo en el primero y en el segundo, excepto el capítulo 1, verso 7. Tiene 3 líneas hebreas, mientras que el tercero, cada uno de los 66 versículos, tiene una línea hebrea. El cuarto es más corto. Cada uno de sus 22 versículos tiene 2 líneas hebreas y el quinto es aún más corto. Cada versículo tiene una línea hebrea. El uso del alfabeto como estructura formal indica que aun siendo estos lamentos apasionados, están compuestos con cuidadoso estudio. Tema histórico y teológico. En el enfoque principal de Lamentaciones es el juicio de Dios en respuesta al pecado de Judas. Este tema puede ser seguido a lo largo del libro, capítulo 1, versos 5, 8 y 20, y capítulo 3, versos 42, capítulo 4, versos 6, 13 y 22, y capítulo 5, verso 16. Un segundo tema que sale a la superficie es la esperanza en la compasión de Dios. Aunque el libro lidia con desgracia, se vuelve a la gran fidelidad de Dios. Capítulo 3, verso 22 al 25. Y cierra con gracia, conforme a Jeremías. Pasa de lamentación a consolación. Capítulo 5, verso 19 al 22. También surge un quinto tema. Se relaciona con Cristo. Las lágrimas de Jeremías, capítulo 3, versículos 48 y 49, se compara con las lágrimas de Jerusalén en Mateo 23, 37 al 39 y Lucas 19, 41 al 44. Aunque Dios fue juez y ejecutor, traer esta destrucción fue motivo de tristeza